En este segundo segmento hablamos sobre el censo en Guatemala, cuándo se hará y cómo se va a financiar. Y nos acompañan ya tres caballeros para hablar de este tema. Empiezo de mi izquierda, derecha para usted. Presentándoselos son ellos el viceministro de Finanzas Públicas, el señor Víctor Martínez, también el señor Pablo Salazar, experto regional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, y también el gerente del Instituto Nacional de Estadística, Mauricio Guerra. Bienvenidos, señores. Gustavo empieza con la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es 14 años sin censo. ¿Cómo es posible eso, señor viceministro? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Pues teníamos un reto que se logró liberar este año, y es que teníamos una vinculación con el número de diputados al Congreso, con la cantidad de población certificada por el INE, y eso pues bloqueó la actualización del censo durante muchos años, porque implicaba un mayor número de diputados y todas las repercusiones que eso generó. Eso generó un obstáculo, y este año, con las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, se desvinculó la referencia directa que existía del número de diputados con el censo poblacional. Y eso pues nos dio la ventana para poder tomar la decisión de arrancar con este proceso censal, que es un tema estratégico en términos de la política de gobierno, y también de las políticas públicas en términos de la verificación de la calidad de gasto y también de la efectividad de las políticas públicas. Y creo que es un tema importante que se ha puesto sobre la mesa. En efecto, la decisión de parte del gobierno de arrancar con la etapa precensal está tomada. Ya este año ya se arrancó, ya tenemos un documento censal en firme que determina... Ya hay una cantidad asignada en el proyecto de presupuesto que presentaron ustedes al Congreso. Sí, eso es una segunda fase. En este año 2016 ya el INE ha asignado presupuesto para arrancar con la etapa precensal, y actualmente ya está en campo en 7 departamentos actualizando la información cartográfica de forma digital. El segundo paso es destinar los fondos para poder terminar la etapa precensal y hacer el censo en el 2017, que se incluyó dentro del proyecto de presupuesto 2017 que se mandó al Congreso, y es parte de lo que estamos también buscando, dando a conocer todas las implicaciones que tiene este proyecto de censo para poder también tener respaldo del Congreso en la aprobación del presupuesto. Señor Salazar, ¿este va a ser un censo de población nada más o también de habitación? Un censo de población y vivienda o censo de población y habitación. Entonces, incorpora 3 grandes componentes. El primero, el componente cartográfico, que nos sirve no únicamente para poder programar el operativo, es decir, tenemos que conocer las cargas que va a tener cada censista. Además, tenemos que poder tener una idea de dónde se encuentran los hogares que estamos trabajando, y para poder hacer esa referencia geográfica, la cartografía, y ahora una cartografía digital, termina siendo fundamental. Y dentro de esa información del hogar tenemos además información para las personas. Entonces tenemos características generales del hogar poblado a través de las fichas censales y la cartografía, específicamente del hogar y de las condiciones de la vivienda, y dentro de cada uno de los miembros, incluyendo variables sociodemográficas para cada uno. A ver, señor director del INE, señor gerente del INE, ¿en qué se diferencia este censo en cuanto a las expectativas, en cuanto a la forma de recopilación de información de los censos anteriores? Tal y como indicaba, señor viceministro y mi colega Pablo Salazar, a diferencia del censo del 2002, estamos haciendo esfuerzos por crear sistemas de información georreferenciado a través de levantar cartografía digital. Eso lo que implica, pues... A ver, explíquele un poquito eso a nuestros televidentes. ¿Qué implica eso? Lo que implica es de que toda la información que estamos levantando ahorita en campo, en la actualización cartográfica, que ya ese proceso ya arrancó, en el 2002 se hacía de manera física, con material análogo, en papel. Ahora pues se está utilizando medios electrónicos, tablets, lo que va a implicar poder amarrar la información a sistemas de información a través de mapas, pero de manera digital. Ahora, cuando dicen georreferenciado, ¿a qué se refiere? Nos referimos a que se utilizan GPS, por lo tanto, para cada lugar poblado vamos a poder mostrar
por un lado las viviendas, por otro lado cómo están distribuidas las estructuras, los puestos de salud, las escuelas, las tiendas, los comercios y otra clase de estructuras que actualmente existen en territorio y que antes solo lo podíamos ver físicamente en papel en un mapa, ahora se va a poder ver en una computadora de manera georreferenciada, es decir, el amarre de la información de campo con sistemas informáticos. Un censo de población y de habitación en este caso es fundamental para la adopción de decisiones, para el diseño de políticas públicas, para saber quiénes somos, dónde estamos, cuántos somos finalmente, qué características tenemos. Pero mucha de esta información es información sensible. Estamos justamente en el momento en que el país está atravesando por altos índices de violencia y de delincuencia. Y pues uno de los retos a vencer para obtener esa información y su veracidad va a ser que las personas se abran precisamente a brindar información cierta, pero va a ser difícil entrar a algunas zonas que son rojas, pero además no a cualquiera le gusta recibir a gente en su casa. ¿Cómo piensan en enfrentar este reto? En ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia en América Latina? Usted que es consultor en esto en otros países. En todos los países existe un nivel de riesgo asociado con una operación de la magnitud que tiene el censo. O sea, no hay una operación en tiempos de paz más grande que el censo. Ni las elecciones, ninguna operación de la cual estamos acostumbrados tiene el volumen, en términos de la cantidad de esfuerzo físico de personas levantando y trabajando con la población, además de considerar que estamos dando 2 vueltas al territorio. Estamos visitando primero para actualizar cartografía y luego para poder entrevistar a los hogares. Entonces, el momento que tenemos tanto personal en campo y un esfuerzo tan grande, evidentemente va a haber riesgos, desde que haya desastres naturales hasta riesgos asociados con violencia o inseguridad. Tenemos que mapear y tenemos que gestionar el riesgo de una forma adecuada. Eso ha meritado en algunos casos que haya estrategias locales. Evidentemente el compromiso de la población y la información general de la población sobre el proceso, la identificación de los encuestadores, el que, por ejemplo, un ciudadano pueda buscar en línea la información de que esa persona efectivamente es un encuestador, que esa foto corresponde a su identificación, de que tiene un código. Entonces, tenemos que generar las certezas en los 2 sectores, tanto que las personas que van a ayudarnos dentro del proceso estén seguras y, por lo tanto, en un ambiente favorable para que realicen su trabajo, lo cual implica que la población entienda para qué estamos haciendo y cómo recogemos y cuál es el propósito de usar esta información. Y al otro lado necesitamos también que los hogares se sientan tranquilos de que efectivamente la persona que llega es una persona que está adecuadamente capacitada y que tiene los derechos para poder venir e interactuar con ella. Entonces, que no tiene dobles intenciones. Exacto. Tengo que irme a corte, pero vamos a regresar hablando también sobre la confidencialidad de la información, que es algo que seguramente a usted le interesa saber, así que quédese con nosotros, volvemos con esto y más. Bien, nos vamos directamente con Rocío para conocer sus comentarios sobre este tema, el censo de población y habitación que se realizará en el año 2017. Adelante, Rocío. Gracias, Carmen. Usted sabe que para nosotros aquí en A las 8:45 su opinión es lo más importante, así que esperamos todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Tenemos ya la opinión de Pedro Pablo Solares, quien nos dice: ¿será parte del censo determinar cuánta población vive afuera del país? Hay que aprovechar la oportunidad. Y también tenemos la opinión de Mario: ¿cuándo estarán disponibles los datos? ¿Se tardan demasiado y pierden validez o se politiza? Son estos los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Gustavo y Carmen. Gracias, Rocío. 2 preguntas muy interesantes. ¿Se va a tomar en cuenta el hecho de tratar de identificar cuántas personas viven afuera? Sobre todo ahora que ya la ley electoral contempla el voto en el extranjero, señor ministro. Sí, yo creo que es importante justamente, aparte de visualizar todo el aspecto técnico de lo que implica el censo y también la pregunta que quedó en el aire previamente, de la confidencialidad. La confidencialidad es una obligación legal que debe de garantizar el INE y que la información es estrictamente para uso estadístico. Adicional a eso, sí buscamos darle respuesta al impacto que ha tenido el fenómeno migratorio en el país y cómo se ha desarrollado en términos de la población que actualmente tenemos. Creo que es importante también resaltar que al inicio se arrancaba el programa haciendo el énfasis que hemos tenido un rezago de actualización de información
de 14 años, en donde se hizo el último censo. Y que la información internacional que tenemos es que Guatemala forma un grupo del 10% de países que no actualizó su información estadística, y que la información estadística nos ha servido en otros países para poder darle viabilidad y darle seguimiento al cumplimiento de los objetivos de país. Entonces es importante que actualmente estamos poniéndonos al día de tareas que hemos dejado pendiente como país y que nos vienen a dar la certificación de poder cumplir con los objetivos. Y creo que también es importante trasladar la reflexión que no podemos pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Y buena parte del ejercicio de actualizar la información estadística y generar también toda esta plataforma y este esfuerzo, porque es un esfuerzo de país y del cual tenemos que involucrar a la población, es hacer las cosas de forma distinta, que tiene sus tiempos. Evidentemente uno a veces se desespera y quisiera los resultados mucho más a la vista, pero un programa de censo poblacional que arranca en estos casos en el 2016, elaborando el documento censal, arrancando la etapa precensal, 2017 levantando la data, y el 2018 todo el trabajo poscensal. Y buena parte del valor que pueda generar la información estadística es el cruce de información con la verificación de políticas y también con la información de las brechas que tenemos como país en los servicios públicos. Es decir, que hasta el 2018 se van a conocer los resultados. Exactamente, que es un tema que tenemos que nosotros generar y adoptar, porque como gobierno y como organismo ejecutivo lo vamos a implementar, pero como sociedad y como organizaciones civiles organizadas, como tanques de pensamiento, como universidades, debiesen de apropiarse de esta metodología, porque es la parte de construir país, la forma de no tener decisiones en función de percepción o en función de anécdotas, sino en función de metodologías científicas. De datos duros. Es decir, prolongar la vida del censo más allá de dar únicamente el dato duro de la población, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente los censos anteriormente servían para incrementar los números de diputados y para cambiar la forma que se distribuye el aporte constitucional. Ahora la motivación real que existe de hacer el censo es brindar herramientas que nos permitan verificar la calidad del gasto, la planificación y la priorización, y en función de eso poder atender a población específica. Ahora, tengo una curiosidad, Pablo. ¿Es técnicamente correcto también incluir en el censo a la población que emigró a otros países? ¿Se hace en otros países? Realmente el saldo migratorio es un neto del cruce entre la información que va a levantar Guatemala, donde nosotros vamos a levantar en Guatemala, Guatemala va a levantar la información de otros migrantes que están en el país. Entonces vamos a preguntar el país de origen y vamos a conocer población migrante que probablemente puede estar de otros lugares. Y cuando se pregunta en Estados Unidos, se plantea el lugar de origen de la población. Entonces allá vamos a tener la población guatemalteca que vive en Estados Unidos por la revisión conjunta que hacemos en Naciones Unidas de las bases. Pero se saca el censo en cada país no toma en consideración la población que reside en otros países. No, toma en cuenta la población que reside dentro del país, pero dentro de los hogares se pregunta, ¿existe un familiar que migró? Pues existe una persona miembro de este hogar que ha salido. Da una idea, al menos. Exacto, entonces sabemos cuál es la cantidad, el volumen de la población que ha emigrado. En algunos casos también se pregunta en algunos países del lugar de destino donde está esa población. Incluso en varios se pregunta si se recibe remesas o no, por ejemplo, para el hogar, porque puede ser una información importante. Eso nos da una idea de cierto volumen. Ahora, no podemos saber a detalle, porque no es una encuesta de migración, si es qué año exactamente fue, cuál es el detalle, si regresa para Navidad. Hay muchas cosas que realmente tenemos que conocer probablemente más a detalle con otro tipo de instrumentos, pero una información general de cuántos somos, dónde estamos y qué población vive en el exterior, vamos a poder recogerla el momento que hacemos el censo. La definición de los temas, señor Guerra, esto es fundamental. Tenemos el reto también de medir ahora los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quiénes van a acordar los temas que van a ser incluidos dentro del instrumento? Sí, los censos de población, por un lado, investigan información de la vivienda, de los hogares, el acceso de los hogares a los servicios básicos, y características económicas, características educativas, características demográficas, de fecundidad, de mortalidad.
Que ahora incluso etnicidad. ya a nivel de otros países se pide cierta homogeneidad en esos datos, así como se pide simultaneidad en la realización de estos censos, se dice por lo menos en los años que terminen en 0 y cada 10 años para poder establecer comparaciones. Quiere decir que no es algo que solamente como país tengamos que definir, sino también con base a los estándares y exigencias internacionales. Sí, de hecho Guatemala respeta en muy buena medida esos estándares internacionales y esas recomendaciones y buenas prácticas internacionales en la realización de los censos. Una última, breve. La etnicidad, ¿es por autodefinición? La mayoría de los países respetan la autoidentificación étnica de la población, Ok. incluyendo Señores, Guatemala. Agradecemos mucho su tiempo, su disposición. Lógicamente vamos a seguir hablando de ese tema para ir profundizando en ciertos detalles. Tenemos lo que resta del 2016, todo el 2017 para hacerlo y ya no digamos 2018 para conocer los resultados. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y pues ya nos vamos directamente con Marjorie porque está lista para el análisis de las 10 p.m. Buenas noches, Marjorie.